Homeschooling certificado. Bienvenido a este espacio donde quiero contarte las opciones que hemos creado para las familias que hacemos educación en casa. Mi nombre es Jennifer Zambrano y ya como habrás visto en el video anterior, te expliqué el por qué y el para qué hago esto. Es mi pasión y me encanta ayudar a las familias. Y además soy abanderada de la educación en casa y de el ser humano como protagonista principal de su aprendizaje. También apoyo muchísimo el desarrollo del autoaprendizaje y la autoorganización como una de las habilidades principales que tiene todo ser humano. Simplemente necesitamos apoyo y mucha emoción. Entonces, en este video quiero contarte las opciones que tenemos para certificar nuestra práctica educativa en casa. Yo soy la creadora del programa Más Educación en Casa, Menos Pantallas, y es por esto que he logrado presentar este proyecto ante colegios y jardines infantiles que han apoyado y les ha gustado esta nueva visión de lo que es el acompañamiento psicopedagógico personalizado a las familias que hacemos educación en casa. Y con esta nueva figura que estamos llevando ahora desde casa, todo lo que se está patentando como el trabajo en casa y educación en casa. Entonces este programa es perfecto para las familias porque tenemos un abanico de opciones para que puedan elegir con base a la dinámica familiar y a los gustos de los niños. Entonces, cuando hablamos de un acompañamiento psicopedagógico a las familias, es que van a tener de la mano el acompañamiento a los papitos, al tutor o al adulto responsable de llevar los avances académicos de los niños en casa. Entonces, este programa es personalizado para las familias, para los adultos, para los papitos en primera instancia. Y también tenemos un acompañamiento personalizado para los niños si las familias así lo requieren. Entonces, este programa de Más Educación en Casa, Menos Pantalla nació de la necesidad de las familias de no querer mantener a los niños sentados de 7 de la mañana a 2 de la tarde en unas sesiones de videoconferencia, escuchando de manera pasiva, bien sea al profesor o un video. Entonces, vamos a transformar esta práctica de pasar de ser protagonistas pasivos a ser protagonistas activos. Es decir, tanto las familias van a ser parte activa de este proceso, como los niños van a pasar a ser actores principales y activos dentro de su aprendizaje, donde vamos a restarle el uso de las pantallas para netamente sentarnos a escuchar, a apalancarnos de esta tecnología, de estas pantallas y de estas plataformas de una manera muy equilibrada y sin alejarnos de los avances de la tecnología para lograr nuestros objetivos de aprendizaje y además profundizar en la investigación y en el descubrimiento de nuestras pasiones. Hablo de que vamos a hacer un aprendizaje en equipo, tanto las familias como los niños, en un acompañamiento pedagógico personalizado, psicopedagógico para las familias y también un acompañamiento académico, pero adaptado a las necesidades y particularidades de cada familia y de cada niño. Es por eso que quiero contarles que ya tenemos aval de 2 colegios y de 2 jardines infantiles acá en Bogotá. La sede principal de estas instituciones están en Bogotá, más tienen la resolución y los permisos activos para certificar en todo el territorio colombiano. Entonces, no importa en qué ciudad estés, el colegio puede avalar y certificar tu práctica independientemente de la ciudad en que residas, o incluso si son familias que tienen que viajar por su trabajo, o si los niños son deportistas de alto rendimiento, artistas y demás, y tienen que estar viajando desde cualquier parte del mundo, tú puedes
sumarte a este programa y el colegio, con los diferentes informes que ya te voy a explicar, vamos a ir soportando la práctica educativa y podemos certificarla según la preferencia de cada familia. También hemos logrado un convenio interesante con una editorial que maneja libro taller, es decir, libro taller para no perder la práctica de las familias que nos gusta trabajar con libros, la parte física de leer, escribir, subrayar, todo esto también tiene sus fundamentos, ¿no? Y creo que en el video anterior pudiste ver cómo son los libros físicamente por dentro y su estructura y la serie de libros que tenemos. Tenemos una serie de libros para primaria y ya para bachillerato son una serie de multiáreas donde trabajamos los conceptos básicos con los DBA, y los DBA son los derechos básicos de aprendizaje emitidos por el Ministerio de Educación, y además tiene una práctica muy bonita que es que al finalizar de cada objetivo puedes responder unas preguntas al estilo pruebas saber, al estilo pruebas ICFES, en las que son las pruebas del Estado. Entonces la intención de estos libros es no perder esa práctica de tener la parte física de la escritura y la lectura, y además desarrollar el entrenamiento para responder esas pruebas de estado si la familia o el niño en algún momento quiere ingresar a una institución educativa formal, o a la universidad, o a presentarse las pruebas de estado como tal. Ya tienen el entrenamiento desde el primer grado hasta bachillerato. Y además la editorial nos da la opción de tener una plataforma interactiva, es decir, las familias pueden tener solamente los libros o hacerse de los libros más la plataforma interactiva por un año. Paga la suscripción, te dan un usuario y una contraseña, y dentro de esa plataforma vas a encontrar el complemento a los temas que estás viendo en los libros, vas a encontrar cursos para realizar, va a haber unos temas de entrenamiento como escuela de padres, y van a haber unos cursos particulares muy interesantes que luego les voy a estar compartiendo también un video de esta plataforma para las familias que les gusta hacer complemento con la parte interactiva. Entonces, nuestro programa Más Educación en Casa, Menos Pantalla es un apoyo particular a las familias que hacemos homeschooling, y lo hemos diseñado de una manera que se pueda moldear a los gustos y preferencias de cada casa, a los gustos y preferencias de cada familia, y sobre todo lo adaptamos a los gustos y preferencias de cada niño. Entonces, nosotros dentro de este programa no damos clases virtuales, no exigimos cumplimientos de horarios, ni como tal asignación de tareas, nada de eso. Nosotros acá somos totalmente alternativos y simplemente debemos cumplir con unos requisitos preestablecidos por las instituciones, en este caso los colegios que nos están avalando, que es para poder certificar tu práctica. Sí debemos hacer la presentación de las evidencias de cómo lo están haciendo, tanto tú como tutor, guía y líder del proceso en casa, como el niño. Entonces también nosotros hacemos el acompañamiento para que tú tengas la guía del cómo hacerlo, porque en la web conseguimos muchísima información. Conseguimos también muchísimas plataformas, muchísimas esquemas y programas ya establecidos que te dicen y te dan una guía de, mira, acá lo haces así, este es el objetivo y estas son las actividades propuestas. Pero ¿cómo lo haces tú en casa si en tu familia tienen una dinámica particular? Entonces, este acompañamiento que hacemos desde el programa de Obra con Propósito es exactamente eso: acompañarte a diseñar las actividades particulares para tu práctica educativa en casa. Entonces, es por esto que acá, pequeñito, ustedes ven unas diferentes opciones que hemos diseñado para las familias. A medida van llegando y a medida nos las van solicitando. Entonces, estas opciones no son una camisa de fuerza y también pueden ampliarse. Ahorita les estoy presentando 6 opciones, pero pueden llegar a ser muchas dentro de las colocamos como en unas generalidades que se puedan adaptar para que las familias, cuando
así como cuando llegamos a hacer a comer por fuera en un restaurante o en una plazoleta de comida rápida, tú te sientas y puedes elegir tus preferencias. Quiero este plato, pero con esta bebida y con este postre. O simplemente quiero la sopita. Entonces, te damos las diferentes opciones para que tú puedas armar tu paquete y de esa manera te sientas cómodo, sea muy flexible y puedas entonces certificar la práctica. Yo acá les ideé un resumen para presentarles las opciones, diferentes opciones, que estas en costos van a variar dependiendo de la institución que tú elijas. Entonces, si estás interesado en saber exactamente los costos, contáctanos por el interno para enviarte con qué instituciones estamos trabajando y tú puedas solicitar qué costos dependiendo de la institución que tú quieras que te certifique la práctica. Entonces, la opción 1 la hemos ideado para las familias que solamente quieren certificar. Son las familias que bien sean un school o se apoyen en plataformas o currículum internacionales que ya hayan adquirido o incluso libros. Hay familias que les gusta trabajar con diversidad de libros, bien sea de editoriales o simplemente que van a las librerías y dicen, mira, yo quiero esta para trabajar la lectura, quiero esta para trabajar matemática, quiero este enfoque para trabajar la socialización. Entonces, independientemente de los libros que utilicen, de la práctica que utilices para hacer educación en casa, del currículum en el que te apoyes, bien sea nacional o internacional, para llevar una guía académica, no, en esta opción no es lo importante, no es lo relevante. Lo relevante es si tú quieres certificar tu grado, tu año escolar estudiado, esta opción es la más viable y las instituciones es simplemente como respetan nuestra práctica libre basada en la filosofía del homeschooling, de la libertad de educar en casa, simplemente debemos presentar unos informes pedagógicos descriptivos que son los que hacemos desde el programa de obra con propósito, donde abordamos las dimensiones de las inteligencias múltiples, la inteligencia emocional y los canales de aprendizaje. Y en estos informes pedagógicos lo que hacemos es desarrollar de manera personalizada las 12 inteligencias que hasta el momento se han investigado y desarrollado y potencializado. Vamos a manejar todo lo que es el balance de la inteligencia emocional, que la vamos a tener, la vamos a vivir y la vamos a sufrir hasta el último día de nuestras vidas. Y los canales de aprendizaje, que pedagógicamente hablando utilizamos regularmente 3, pero en el programa de obra con propósito vamos a desarrollar 5 canales de aprendizaje. Entonces, esta primera opción es para las familias que su herramienta es totalmente diversificada, es totalmente libre, y eligen, simplemente son autónomas y van buscando y todo el tiempo las van creando o las van cambiando y se van apoyando mucho de lo que conseguimos en la web. La opción número 2 es para las familias que les gusta apoyarse o les gustaría apoyarse en una guía académica en material físico, que era lo que les hablaba ahorita de los libros, y las familias que desconocen algún material específico y simplemente les gustaría que nosotros le apoyáramos con ese material que ya está listo pedagógicamente elaborado y listo para utilizar. Entonces, esta opción 2 es para las familias que les gustaría, sí, que me gustaría apoyarme en los libros y obviamente certificar la práctica educativa. Entonces, todo esto va con los informes pedagógicos y va con la certificación al final del año. Este proceso de certificar al final del año se llama convalidar. Cuando tú deseas simplemente hacer tu práctica de homeschooling libre y no requieres tener el respaldo del apoyo de la institución. Cuando hablo del respaldo, son las familias que no están interesadas en tener la matrícula del niño en un colegio,
y tener la constancia de estudio. Hay familias que no necesitan ese documento o ese requisito. Entonces, estas dos primeras opciones son para estas familias que simplemente quieren certificar su práctica al final del año, y simplemente es convalidar a través de un examen los conocimientos que han adquirido, y se les otorga su certificado del grado. Ahora, este examen es basado en las 5 materias básicas que son las que son evaluadas en las pruebas saber y en las pruebas IFE, que es matemática, español, ciencias sociales, ciencias naturales e inglés. Entonces son unas preguntas sencillas en línea que se pueden responder en un lapso de tiempo, en familia, como nos tocaba a nosotros a libro abierto, como nos hacían en la universidad. Entonces es simplemente convalidar esos conocimientos para poder obtener el certificado a través del colegio. Bien, la siguiente opción es para las familias que son más tecnológicas en cuanto a apoyarse en la herramienta. Porque recuerden que, como les decía al principio, el programa Más Educación en Casa, Menos Pantalla no quiere decir que nos vamos a eliminar de la tecnología, sino que no vamos a tener esa carga de tener clases virtuales, de tener extensas jornadas en videoconferencia, tareas recargadas y demás, no. Y por el contrario, estas familias que se apoyan con la tecnología pueden profundizar muchísimo más. En la opción 3, 4 y 5 traemos estas opciones para las familias que les gustaría tener todo el proceso más automatizado. ¿Por qué? Porque cuando hacemos homeschooling, las familias debemos tener el portafolio de evidencias de cómo estamos haciendo nuestra práctica. Por si acaso, familias prevenidas, nos llega un supervisor, bien sea del bienestar familiar, o tenemos incluso a alguien de la familia que no está de acuerdo con nuestra práctica, nosotros debemos tener nuestras evidencias de cómo estamos haciendo nuestra práctica. Entonces, en las dos primeras opciones tenemos las evidencias, bien sean los libros, en los informes pedagógicos que damos, igualmente siempre nos estamos apoyando en fotos y videos para guardar los registros de los avances. Acá en estas tres opciones tenemos la opción automatizada de una plataforma. Y en este caso, esta plataforma la ofrece el colegio. Entonces, el colegio que ofrece la plataforma te da un usuario y una contraseña, te da un espacio para subir esas fotos y esos videos de evidencias de tu práctica, pero también te da la opción de tener esas guías automatizadas, es decir, el tema, el video y las pruebas, que son 6 preguntas sencillitas por cada uno de los objetivos, en una plataforma automatizada. Entonces tenemos todo consolidado en una plataforma donde el papito entra con usuario y contraseña y puede cargar allí todo el tema de sus evidencias y todo el tema y organizar todo. Y además también tiene la opción de la escuela de padres. Nosotros siempre vamos a estar acompañándolos en ese espacio de entrenamiento, de conocimiento y de actualización. Pero adicional, dentro de esta plataforma va incluido el programa de acompañamiento psicopedagógico para las familias, para los tutores, para los papás. Entonces, esta opción 3, 4 y 5 es interesante porque puedes tener la plataforma solamente con los temas, puedes tener la plataforma con los temas, las guías, los videos y las pruebas por cada objetivo, y puedes tener como el paquete completo, que es los libros, para complementar la parte de los libros, la parte física como lo comentábamos hace rato, y toda la parte en línea, de tener esa parte digital e interactiva. E incluso las familias que quieran hasta la plataforma interactiva, hay familias que quieren todo el combo, la plataforma interactiva, los libros y la plataforma del colegio, para ir de una vez automatizando todo el proceso. Pues tenemos todas estas opciones. Y la opción 5 y 6, ¿qué tiene de diferente a todas las demás? Que es el acompañamiento con un tutor personalizado, un tutor integral personalizado. Es decir, vamos a salir de la parte de que vamos a tener un profesor por materia
especializado y que tiene que dedicar horas académicas a cada materia y por eso tiene que recargarlo de tareas y demás. No, acá este tutor integrado eh, es precisamente eso, para llevar a los niños a un acompañamiento desde su pasión y desde sus gustos a desarrollar la parte académica de manera transversal en todas las áreas de su vida. Entonces, este acompañamiento es muy particular porque así como la parte psicopedagógica se adapta al ritmo y a las rutinas de las familias, el tutor personalizado se adapta a los gustos, pasiones y destrezas del niño para desarrollar, entender y profundizar la parte académica. Entonces, acá vamos a romper todos los esquemas que venimos por costumbre de entender cómo se debe aprender una materia, sino más bien cómo la debemos aplicar a la vida diaria. Y lo más bonito es que la parte psicopedagógica que hace el acompañamiento con los tutores y papitos en el entendimiento de las inteligencias múltiples, la inteligencia emocional y los canales de aprendizaje, se hace un match con el tutor para que el tutor tenga esta información y pueda hacer un diseño aún más personalizado académicamente hablando. Cuando hablamos de académicamente, no quiere decir que vamos entonces a seguir con la rutina de memorizar, escuchar, memorizar para responder en un examen. No, por todo lo contrario. Académicamente es tener los fundamentos, tener las investigaciones teóricas, científicas y colocarle ese toque personal de el niño, de cómo lo harías, de tú qué piensas de eso, cómo lo harías diferente, porque nuestros niños son la historia que en un futuro luego ellos van a contar. Entonces, en estas opciones, yo igualmente cuando nos contactes por privado y digas, sí, me interesa, quiero saber los costos, vamos entonces a darte los costos de cada opción, pero como te comento, son costos generales que también se pueden moldear a las dinámicas de tu familia, a la situación actual que estés viviendo económicamente hablando. Lo cierto es que quiero que no te frenes por quizás preguntar los costos y decir, es que mi presupuesto es este, entonces la idea es poder resolver y adaptar. Nosotros nos adaptamos a la familia, no la familia se adapta a nosotros. Entonces es parte de la flexibilidad de este programa, donde nosotros vamos más abanderados a que sea más educación en casa, menos pantallas, hablando de que no dedicar, como el tiempo es lo más valioso que tenemos en este momento, no dedicar tanto tiempo a cumplir requisitos en una pantalla, en una videoconferencia o en una plataforma, sino por el contrario, dedicarle el verdadero valor y tiempo que requiere la educación en casa en todo el contexto de la palabra. Nosotros, nuestra misión es construir familias fuertes para seguir con esta bandera de educación en casa y más ahora y de aquí en adelante que vamos a tener la premisa de cuidarnos en familia. Acá les dejo el número de WhatsApp directo donde pueden contactarme. Yo estoy ahí siempre pendiente a resolver sus inquietudes. Igualmente en la página web tienes el icono del WhatsApp donde si cliqueas ahí, igualmente puedes escribirnos directamente de la página web. Y yo te haría llegar toda la parte de los costos generales que implica el programa para que puedas pues manejar la parte del presupuesto en tu familia. Y también es algo importante para que tengas presente que el programa tiene, como quien dice, vinculación permanente, inscripciones permanentes. Acá pues una de las libertades que nos permite el hacer educación en casa es poder comenzar en cualquier momento. Lo importante es que tú estés decidido, estés decidida a tomarte este liderazgo en tu familia en pro del bienestar de la familia y apoyo a nuestros niños. Entonces, sin más, te dejo con esta información. Espero que sea muy valiosa para ti, la puedas compartir con las familias que desees. Entre más, mejor, porque esta práctica se puede hacer y se puede certificar. Estamos acá para servirte y quedo atenta a tus comentarios, inquietudes. Síguenos en las redes, en Facebook, en YouTube,
Siempre estamos allí actualizando, mandando información de valor y haciendo comunidad, porque hay muchísimas familias que están allí inquietas por tener mucha más información y saber si todo esto es posible. Certificar tu práctica educativa en casa lo es, hacer homeschooling certificado es una realidad y ya nos están avalando las instituciones educativas legales en Colombia. Muchas gracias por tu tiempo, por escucharme y seguimos en contacto.